Formación Comunitaria. Te invitamos a que juntos en comunidad nos formemos en verdaderos apóstoles de la palabra de Dios. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría porque estamos en Año Nuevo, es decir, Año Nuevo, Vida Nueva. Bueno, esperemos que sí. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Formación Comunitaria. Y bueno, pues comenzamos con un gran entusiasmo este programa, porque siempre es absolutamente necesario formarnos. De verdad, si nosotros fuéramos formándonos día con día, estaríamos estables en nuestras creencias, estables en nuestra oración, estables en la Eucaristía, estables en los sacramentos. Pero como no nos formamos, pues cualquier viento de doctrina puede venir de verdad a movernos, puede venir a cambiar nuestras ideas, nuestras creencias. Ya lo dice esa frase tan conocida: católico mal formado, seguro protestante. Y es la verdad. La verdad, cuando las personas dicen, es que antes yo era católico, acaba de decir un sacerdote que tuvo nos dio un tema y dice, no es cierto, nunca fuiste católico. Y es cierto, nunca fuiste católico. Es decir, que decías que eras católico, pero la verdad es que nunca fuiste católico. Entonces, por eso es necesario, absolutamente necesario, que nos estemos formando. Y nos formamos para todo. Eso es lo más maravilloso. Nos tomamos el trabajo de formarnos y está bien, súper bien, ¿verdad? Estudiar. Los jóvenes se levantan, no sé, a las 4 de la mañana para poder estudiar. Algunos que sus escuelas están muy lejos, otros que, por ejemplo, aquí en frontera, que van a Estados Unidos, pues se levantan muy temprano y no les cuesta. Y bueno, y si les cuesta, pues pagan el precio, ¿verdad? Y nos formamos para tener un buen trabajo, para ganar más. Siempre estamos pensando en formarnos más, en tener una maestría, hasta un doctorado, no sé, tener un diplomado. ¿Para qué? Para tener una mejor oportunidad en el trabajo y ganar más. Y está muy bien, perfecto. Nosotras también lo haríamos, pero para formarnos de Dios, de la fe, de todo lo que debemos de saber de Dios, no lo hacemos, no pagamos el precio. Hay cursos y cursos de Biblia y no vienen las personas. Y si vienen un día, a los 2 días, 3 días, a los 3 clases ya no vienen. Y dices tú, ¿por qué? Pues porque no tenemos la conciencia de qué es lo más importante. De qué es lo más importante. Más importante que cualquier otra cosa es formarnos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a pasar toda la eternidad con Él. Y porque a partir de nuestra formación va a ser el hecho de que estemos o no estemos con Dios toda la eternidad. A partir de lo que creamos, a partir de lo que vivamos. No solamente es formarnos, ciertamente, es vivirlo. Pero gran parte sobre todo los que nos dedicamos a la evangelización, debemos de estarnos formando día con día. Así que este programa de formación comunitaria no es para comunidades de alianza, no es para comunidades de base, no es para comunidades, es para cualquier grupo, es para comunidades parroquiales, es para comunidades en el hogar, la familia, es para comunidades de base, para comunidades, cualquier comunidad, grupo o lo que sea, o simplemente formación en Dios. Así que es muy importante que nosotros tengamos esta formación. Durante algún tiempo, y hicimos un pequeño paréntesis, sobre todo por las fiestas y porque pues también es necesario sobre todo meditar en estas verdades tan hermosas que acabamos de vivir durante este tiempo litúrgico. Entonces cerramos ese paréntesis, continuamos nuevamente con nuestra formación, que si ustedes lo han seguido, y para aquellos que no lo han seguido, que nos acaban de sintonizar, pues hemos estado hablando de apologética. Muy sencillo, solamente tratando de contestar algunas preguntas que nos hacen siempre los hermanos de otras denominaciones.
o para que mejor nos entiendan los hermanos protestantes, las mismas preguntas. Entonces lo que hacemos es tratar de contestar. Y el último tema que vimos fue precisamente la Trinidad. La Trinidad, dando respuesta a algunas denominaciones que se hacen llamar unitarias y que ya dimos toda una explicación de lo que quiere decir unitario, cuáles son esas denominaciones. Entonces estábamos hablando de la Santísima Trinidad, ¿sí? Lo que nos dice el credo y lo que nos dice nuestra Iglesia Católica. Así que vamos a dar solamente como un contexto de lo que hemos estado hablando y luego continuamos un poquito. Yo creo que hoy terminamos este tema de la Santísima Trinidad, continuaremos con otros y si esto está muy bien, si ustedes lo quieren, pues háblenos. Por ejemplo, hemos contestado preguntas de lo que es el purgatorio, de lo que es la fe y las obras, de lo que es el bautismo a los niños, de lo que es la confesión. No, creo que la confesión no la hemos visto. Podemos dar lo que es la confesión. Jesucristo es Dios, los dogmas de nuestra Virgen María, sí, los dogmas marianos, porque la intercesión de los santos, porque la intercesión de la Virgen, porque las imágenes, todo esto, porque la cruz, todo esto hemos tratado de dar una respuesta muy sencilla, pero si a alguien le interesa un tema, lo podemos volver a retomar, ¿sí? Entonces vemos la Santísima Trinidad, ¿sí? ¿Por qué surge esta respuesta? Yo creo que para nosotros los cristianos católicos es lo más normal hablar de la Santísima Trinidad, pero no es para todos los cristianos, o al menos los que se denominan cristianos, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención que yo platiqué con una persona que era unitario, era pentecostal unitario, y él me decía que solamente era un solo Dios, en eso estamos de acuerdo, ¿sí? Y que Jesucristo se encarna y que es Dios, pero que él mismo es el Padre y él es el Espíritu Santo. Entonces yo le decía, entonces el cielo se quedó vacío, y él daba respuestas y con algún sentido, por supuesto, no es así como que con algún sentido. Ellos se basaban casi exclusivamente en el bautismo que viene en los Hechos de los Apóstoles, cuando dice así textualmente, que los bautizaron en el nombre de Jesucristo, ¿sí? En el nombre de Jesucristo. Entonces dicen que pues solamente Jesucristo es el único Dios y estamos conscientes de eso, pero que son tres personas distintas. Ahí es donde estaba la diferencia. Tres personas distintas. Ellos decían que solamente había un solo Dios, una sola persona. Y que bueno, que en ocasiones se le llamaba Padre porque actuaba como Padre. Y luego se le llamaba Jesucristo porque actuaba como Jesucristo, que se había encarnado. Y luego el Espíritu Santo porque tenía un Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esto es el básico. Y a otras cosas, otros unitarios también nos hablan de esto. Ya lo vimos, no lo vamos a tocar aquí. Entonces, por esto, y la palabra Trinidad, ¿que dónde venía? En la Biblia. ¿Dónde venía la palabra Trinidad? No se encuentra en ninguna parte de la Biblia la palabra Trinidad. Que porque nosotros los cristianos católicos hablamos de la Santísima Trinidad como el dogma más importante. Bueno, pues hemos estado hablando que ciertamente que la palabra Trinidad no viene en la palabra de Dios. Muchas otras palabras no vienen así textualmente en la palabra de Dios, pero todo lo que nos habla nos denota, por supuesto, a la Santísima Trinidad. Y las citas claves, pues nosotros ya las hemos visto una y otra vez, ¿verdad? Hablábamos del Antiguo Testamento, era como el nombre, algunos nombres que se utilizaban, ¿sí? En el Antiguo Testamento, y sobre todo algunos verbos que se utilizaban en el Antiguo Testamento ya nos hablaban de unidad de varias personas. Hablábamos clásico, Génesis 1:26, y dijo el Señor, hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza. Hagamos, dice plural, no voy a hacer,
plural, hagamos, ¿sí? Entonces ahí nos está enseñando que hay más personas. Estaban en la creación más de una persona, ¿sí? Entonces, bueno, después Génesis 2:22, 3:22, sí, 3:22. Y dijo Dios, he aquí que Adán es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ¿sí? Como uno de nosotros. Y luego, pues así varias citas bíblicas, también cuando la Torre de Babel, en el Génesis 11, que dice, he aquí el pueblo es uno, descendamos y confundamos ahí su lengua, ¿sí? La clásica de la manifestación de Mambré, ¿sí? Se apareció Dios, alzando a Abraham los ojos y miró, y aquí que 3 varones estaban junto a él, y se postró en la tierra y dijo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego no pases de largo junto a tu siervo. Vean, bueno, San Agustín nos habla que en estas 3 se encuentran 3 y se postra ante uno, ¿sí? Al ver a 3, él comprende el misterio de la Trinidad y postrándose como ante uno, confiesa la unidad de Dios en 3 personas. Es decir, él ve 3 personas y se postra ante uno, ¿sí? Se postró en la tierra y dijo, Señor mío. Solamente habla de un Señor, de un Dios, ¿sí? Entonces, pues aquí vemos en el Antiguo Testamento que ya hace como una manifestación así velada todavía, velada de la Santísima Trinidad. Luego hablamos también de Isaías cuando habla de esa aparición maravillosa y que él mismo exclama, santo, 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 ¿verdad? Ese Señor Dios Sebaot. Entonces él mismo, al ver la grandeza de Dios, exclama 3 veces santo, ¿sí? Entonces los salmos también, ¿verdad? Hablan ya, empiezan a abrirnos, como a desvelarnos, a desvelarnos ya la presencia del Hijo, la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando dice en el Salmos 2:7, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, ¿sí? Y así cada una de las citas bíblicas, pues vamos a dar un pequeño repaso en ese programa para nuevamente tomar lo que estamos viendo de esto que es el dogma de la Santísima Trinidad. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro. Programa Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús, aleluya, aleluya. Le llaman Jesús, aleluya, aleluya. Le llaman Jesús, le llaman Jesús.
está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño, el que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, aleluya, aleluya. Le llaman Jesús, aleluya, aleluya. Le llaman Jesús, aleluya, aleluya. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Regresamos con ustedes en este programa de formación comunitaria. Estamos viendo este misterio tan maravilloso. Es el misterio más importante. Y quiero, antes de continuar, leer esta cita bíblica que nos va a dar una idea de lo que estamos nosotros meditando. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, 21 y siguientes, dice así: en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ven ustedes, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí vemos, bueno, primeramente vemos a las tres divinas personas aquí en este evangelio, pero sobre todo vamos a ir un poquito meditando. Dice, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo. Aquí está la tercera persona de la Santísima Trinidad nombrada aquí. Se llenó de gozo en el Espíritu Santo. Y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Sí? Aquí ya está nombrando a su Padre. Jesucristo está orando. Jesucristo es el que se alegra, el que se llena de gozo y de alegría, ¿sí? Y habla así al Padre, siempre ungido con el poder del Espíritu Santo. Y habla claramente, dice, ¿por qué has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes? ¿Qué quiere decir esto? Este misterio y los misterios de Dios no se llegan a Dios solamente por una sabiduría humana o inteligencia humana. Ciertamente que utilizamos la inteligencia, ¿verdad? La razón, pero también la fe. Recordemos aquella carta que tan bellamente nos regala San Juan Pablo II, la fe y la razón, donde nos dice que la fe y la razón son como dos alas que nos van a ayudar, ¿sí?, a volar para conocer, ¿sí?, la fe, es decir, todos los misterios de Dios. Son dos alas. No podemos solamente con la fe, ciertamente que es sumamente importante, pero tampoco solamente con la razón. Tienen que ser las dos. La razón nos dice, ¿cómo es eso? La razón te va a decir, 3 personas en una sola, pues no lo entiendo, no lo acepto, ¿sí? Y no estoy hablando solamente para otros hermanos de otras denominaciones, estoy hablando también para los ateos, estoy hablando también a aquellos que dicen, ay, qué tonterías hablan, ¿verdad?, los cristianos católicos sobre todo. Y dice, porque yo no lo entiendo, no lo acepto, ¿sí? Entonces aquí nos dice, sí, ciertamente, estas cosas se han ocultado a sabios e inteligentes, según el mundo, porque hay sabios inteligentes, según Dios, doctores de la iglesia. La iglesia nos regala esos hombres, bueno, Dios, y nos lo deja en la iglesia, esos hombres que son lumbreras, que son aquellos hermanos mayores nuestros en sabiduría y que nos muestran los caminos de Dios de una manera
tan sencilla que les fue revelado, y tenemos muchísimos doctores de la iglesia y muchísimas doctoras de la iglesia, ¿sí? Y hablamos, por ejemplo, de Catalina de Siena, sí, hablamos de Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la iglesia, es decir, Edith Stein, no sé, San Agustín, Tomás de Aquino, bueno, todos ellos santos, doctores de la iglesia. ¿Por qué? Por su sabiduría, porque fueron aquellos hombres que, tomando la sabiduría y la inteligencia, se han adentrado a los misterios de Dios. Y dice así: yo te bendigo, Padre, porque has ocultado esas cosas a sabios e inteligentes, ¿sí? Y se las has revelado a pequeños. Así es, las cosas de Dios revelados a pequeños, hombres inteligentes, muy inteligentes, pero pequeños en su corazón, ¿sí? Pues tal ha sido tu voluntad, tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, todo. Y nadie conoce a quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ciertamente que la revelación más grande que tenemos del Padre viene de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es el rostro del Padre. Él ha venido a decirnos que tenemos un Padre que nos ama. Antes no lo conocíamos como un Padre. Ciertamente que ya se había como una pequeña luz en el Antiguo Testamento en ocasiones como Padre, más como Madre, sí, pero Jesucristo ha venido a decirnos que tenemos un Padre que nos ama, y que, empezando por Él, el Hijo amado, y en Él todos somos hijos en el Hijo. Somos hijos adoptivos, pero con todos los derechos de el Hijo de Dios. Fíjense nada más, entonces, para empezar, debemos de tener en cuenta esta cita bíblica. Para comenzar a entender lo que es la Santísima Trinidad, debemos de tener bien claro lo que aquí nos dice Jesucristo. Sencillos, ¿sí? Pequeños, no pequeños en tontos o no pensando o no pensantes, sino pequeños en mi corazón, de abrirme a este misterio, ¿sí? Y después acercarme ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo es el que me revela al Padre, no hay otro. Jesucristo es el único camino que me va a conducir al Padre, no hay otro camino. Yo no puedo tomar un atajo para conocer al Padre, yo no puedo tomar un atajo para la salvación, no hay otro camino. No voy a entrar por ninguna puerta más que por Jesucristo. Sí, ciertamente que la Virgen me puede llevar, pero la Virgen me lleva a Jesucristo precisamente para entrar por Jesucristo a la gloria del Padre, ¿sí? Entonces, comenzando con esto, entonces ya continuamos en lo que es este misterio, que es lo más importante, ¿sí? El misterio más importante de nuestra fe católica, nuestra fe, y digo que especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerdo que, no sé si ustedes recuerdan ese libro tan famoso de un hermano de otra denominación, se llamaba Buenos Días Espíritu Santo, y que yo lo leí y me encantó, y al final él dice que la doctrina de la Santísima Trinidad no es en ninguna parte tan perfecta como lo presenta la Iglesia Católica. Él mismo, protestante, lo acepta, que la Iglesia Católica en su doctrina de la Santísima Trinidad es cierta, perfecta, ¿verdad? Y que ahí está la verdad, como nos lo presenta el credo. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Si parece siempre un niño, el que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel.
Cuando te sientas triste y solo y sin amor, y cuando sientas que tiene frío tu corazón, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Cuando te sientas derrotado y sin perdón, y cuando sientas que se ha acabado tu ilusión, ven a mí, ven, que te abro los brazos, que te estoy esperando, ven a mí, ven, que yo te necesito, quiero darte mi abrigo y sin temores, ven a mí, ven, que te estoy esperando, que te tiendo mi mano, ven a mí, ven, que yo te necesito, quiero darte mi abrigo y sin temores, ven a mí, ven a mí. Cuando te sientas triste y solo y sin amor, y cuando sientas que tiene frío tu corazón, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Cuando te sientas derrotado y sin perdón, y cuando sientas que se ha acabado tu ilusión, ven a mí. Continuamos con ustedes en su programa Formación Comunitaria y estamos meditando un poquito. Híjole, es que este dogma de la Santísima Trinidad, bueno, para empezar, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia, y eso es bien importante que lo sepamos, yo creo que lo sabemos, ¿verdad? En el número 234 dice, el misterio de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, es así, más correctamente, perdón, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo, es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia, número 234. Entonces, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe de la vida cristiana. De ahí parten todos los otros misterios. El misterio, todos los otros dogmas de la Iglesia Católica parten de este misterio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque dice, es el misterio de Dios en sí mismo. Y de allí es la fuente donde parten todos los misterios. Dice que es la luz que ilumina todos los otros misterios o dogmas, ¿sí? Entonces, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Entonces, si nosotros, imagínense, a mí me da escalofrío tan solo de pensar en las personas que no solamente son unitarios, hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero, por ejemplo, los que se dicen católicos y que no son católicos, santo Dios, y que no creen en Jesucristo como hijo de Dios, como Dios mismo, como hijo de Dios y Dios mismo, es que me da, no sé qué decirlo. Lo dice claramente San Juan en su primera carta. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. Pero quien niega al Padre y al Hijo, es decir, bueno, todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Fíjense nada más. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, también aquí, todo esto es como nos enseña todo este dogma. Dice, os he escrito no porque desconozcan la verdad. Estoy en el capítulo 2 de la primera carta de San Juan, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, ¿sí? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que él mismo os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción, aquí está el Espíritu Santo, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitan que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, aquí está, Espíritu Santo, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en él. Y ahora, hijos míos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es una enseñanza de la Santísima Trinidad. Aquí nos está hablando, les digo, a mí me da, no sé, ni siquiera quiero pensar en eso, ni decirlo textualmente respecto a aquellas denominaciones que no creen que Jesucristo es Dios. Me da escalofríos pensar que no son cristianos y que son el anticristo. Así lo dice aquí. Yo no me atrevo a decirlo ni siquiera así al aire. Los nombres de estas denominaciones ya conocemos quiénes son. Aquellos que tienen un evangelio diferente al evangelio que se nos ha presentado y que dice la carta de Gálatas: si un ángel viniera a presentarte otro evangelio diferente, sea maldito. Si un ángel diferente viniera a presentarte otro evangelio. Y estos de otras denominaciones dijo que un ángel le dio a una persona unas tablas de oro, unas tablas de oro donde venía escrito ese libro que ya es tan conocido. Y San Pablo nos dice, si un ángel viniera a darte otro evangelio diferente al que yo te estoy dando, sea maldito. Es que necesitamos de ver la Escritura. Es que necesitamos de verdad, de meditar nosotros en lo que viene en la Escritura y decir, Santo Dios, cómo nos falta de verdad conocer la Escritura para que tengamos esta visión de que el misterio de la Santísima Trinidad no solamente es acepto o no acepto, lo entiendo o no lo entiendo. Dice, no, pues no, como no lo entiendo, no lo puedo aceptar. Es que no es necesario ni siquiera entenderlo. Es aceptarlo, ¿verdad? Y vuelvo a repetir lo que ya dije en muchas ocasiones, no vamos a poder entenderlo. Ciertamente que es un misterio, ¿verdad? Y para algunos santos o doctores de la Iglesia deja de ser misterio en el sentido de que lo entienden y tratan de explicarlo, pero en el momento que lo tratan de explicar, pues no pueden. Y recuerdo, y vuelvo a contar este ejemplo, que ya lo conté, cuando en aquella ocasión, ¿verdad?, estaba San Agustín, doctor de la Iglesia, meditando en este misterio de la Santísima Trinidad, y como tú y yo decimos, pues no lo entiendo. ¿Son 3 o es 1? Porque 2, según las matemáticas, no pueden ser 1. ¿Verdad? 3 son 3 y 1 es 1, ¿verdad? Es decir, y 1 más otro son 3, ¿sí? No es 1. Y bueno, él estaba meditando y entonces iba caminando por la playa y se encuentra a un niño que había hecho un hoyito, un pocito en la arena, y entonces con un cuenco, con una vasija, corría al mar.
la llenaba de agua y corría al pocito y la vaciaba. Y corría nuevamente al mar, llenaba la vasija de agua y corría al pocito y la vaciaba allí. Y ahí se estuvo viéndolo. Y se fijó y dice, ¿qué está haciendo este niño? Y entonces le dice, oye niño, ¿qué estás haciendo? Y dice, es que quiero pasar el agua del mar a este pocito. Y le da risa a San Agustín. ¿Cómo se te ocurre? No vas a poder jamás pasar el agua del mar, la inmensidad del mar, a un pocito así de pequeño que está en la arena. No se puede, es imposible. Y el niño le dice, ¿y tú quieres que toda la inmensidad de Dios quepa, ¿sí?, en tu cabecita? Es imposible. Dios no puede caber en una cabeza, ¿verdad? Y se desaparece. Es Dios diciéndole que por más que nosotros queramos entender los misterios de Dios, con esta cabecita no vamos a poder. Y sin embargo, para los sencillos, Dios se muestra inmensamente. ¿Lo vamos a conocer allá? Sí, pero no sí. Bueno, yo no sé hablar del cielo porque no he estado allá, pero lo que dicen los que saben es que diario vamos a conocer un Dios nuevo y que jamás, por toda la eternidad vamos a dejar de conocerlo. Es decir, ¡qué maravilla! Dios es eternamente inmenso, que nunca vamos a acabar de conocerlo. Cada día, cada mañana conoceremos un Dios diferente. Bueno, decir cada mañana es decir algo, porque no hay ni mañanas, no hay ni días, ¿verdad? Ya, ¿cómo será? Pues no voy a venir a decírselos, porque van a pasar muchos años después de que vaya al purgatorio y todo lo demás, ya cuando me muera, y porque sí voy a ir. Claro que voy a ir, esa es mi fe, no puesta en mí, sino en el Señor, en su misericordia. Claro que voy a ir, ni un ápice de duda de que voy a ir. Pero no puedo venir a decirles, pero vamos a conocerlos y tú también. Esa es nuestra fe, esa es nuestra alegría y nuestra esperanza. Vamos a una pausa y regresamos con más, ya en el último segmento de formación comunitaria. Después de este corte regresamos a formación comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro. De regreso a tu programa Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús, aleluya, aleluya. Le llaman Jesús, aleluya, aleluya. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron. Sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño. El que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, aleluya, aleluya. Le llaman Jesús. Y estamos ya al final de este programa, en el último bloque. Antes de continuar en este temita, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que se ha tomado el trabajo de apoyarnos en esta evangelización por radio. Gracias a todos aquellos que han contribuido
de cualquier manera, con una gran cantidad de dinero, con oraciones, con entusiasmo, con apoyo moral, con palabras, porque todo eso es necesario. Es necesario que ustedes llaman, cuando llaman y llaman mucho, solamente que debiéramos de dar testimonios, aquí, ¿verdad? De todo lo que está haciendo Radio Koinonia. A mí me toca siempre que voy a los desayunos o a alguna parte que me encuentro a personas y me dicen, ay, es que yo me duermo con Radio Koinonia. Y para mí es sumamente importante, sí, ya Radio Koinonia, porque es parte de mi vida, porque he aprendido mucho y nos dicen, tal sacerdote, tal persona, me encanta su programa, allí he aprendido esto y esto y esto y esto. Y bueno, pues para nosotros es una alegría porque vemos que sí está llegando la palabra a muchísimas personas. Entonces, esas palabras de motivación también son importantes. La oración. Sabemos que muchísimas personas están orando por Radio Koinonia, por el Padre Jeb y por todos los que estamos aquí. Unos de ellos, pues siempre decimos la hermana Conchita, la hermana Estela, ¿verdad? Que siempre nos dicen que están orando, Irma y Antonio Mar, que mandamos un saludo muy especial a ellos y a todos. Yo no quiero nombrar a muchos porque pues yo sé que hay muchos orando, pero ellos siempre nos dicen que están orando. Irma creo que está un poquito enfermita, ¿verdad? Que Dios le dé el don de la salud. Escuchamos ahí que estaban ofreciendo la misa por Irma Mar. Entonces, pero podría nombrar a muchos que con su oración, pues, y no solamente con su oración, sino también económicamente, y aquellos que se han dado el trabajo de quedarse sin algún dinero, que todos necesitamos, mas sin embargo, ellos en su fe han dicho, esto es para Radio Koinonia, y que es absolutamente necesario. Entonces damos las gracias y les decimos, sigamos adelante porque esto es voluntad de Dios. Cuando comenzamos, pensamos, muchos decían, y yo me tengo que confesar aquí públicamente, de que se me hacía tan difícil, tanto dinero y en dólares, y decía, ¿cómo vamos a sacar todo eso? ¿Cómo va a tener el Padre para sacar todo eso? Pues miren que es voluntad de Dios, y cuando es voluntad de Dios, Dios da, no sin trabajo, no lo da así, pudiera darlo, pero no lo da, trabajando y luchando fuertemente en muchas situaciones y en muchas circunstancias y pues sigamos adelante, ¿verdad? Entonces yo les quiero pedir a todos aquellos que nos han apoyado que sigan haciéndolo y que no sea cada mes, sino cada día, no, que no sea solamente una vez, sino que sea cada mes, porque cada mes tenemos que pagar. Cada mes es ver al Padre que decir, no tengo el dinero completo, voy a hablar con la radio para ver si nos permiten pagárselo en pagos para darles un adelanto y luego les doy otro adelanto y así. Entonces es cada mes. Yo quisiera pedirles con todo mi corazón, pues que cada mes de verdad, pues digamos, esto lo aparto ya para Radio Koinonia, cada mes. Así que esperamos su aportación, su apoyo, que pues lo hacemos juntos, no podemos solos, ni el Padre puede solo, tenemos que estar todos juntos. Así que, bueno, y ya para terminar, pues bueno, quiero tomar, ya terminamos este bloque de la Santísima Trinidad. Digo, estoy incapacitada yo para hablar de la Santísima Trinidad. A mí me encanta leer a los Santos Padres porque, pues bueno, por algo son doctores de la Iglesia o Santos Padres, ¿verdad? Yo digo, cómo quisiera tener palabras, sabiduría, términos para hablar, como pues con todo lo que se merece la Santísima Trinidad, pero pues no puedo. Entonces pues esto probablemente es lo que podemos ofrecerles de la Santísima Trinidad, pero quiero tomar estos minutos para hablar de una oración que de alguna manera está como olvidada y que desde el año 1134 el Papa Juan XII, ¿sí? Es decir, él instituyó bueno, no lo instituyó, pero bueno, más o menos en ese tiempo fue cuando se empezó a rezar lo que es el trisagio
trisagio, es decir, nosotros escuchamos ¿qué es el trisagio? Y para mí misma es como volverlo a retomar. Por ejemplo, allí donde nosotros vivimos está la adoración nocturna y exactamente a las 12 de la noche yo todavía no me duermo a esa hora y empiezo a oír cantar y no son tan afinados, ¿verdad? Santo, 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 Señor Dios. Y yo me lleno de una alegría y me siento tan segura, tan abrazada por esa oración. Porque es el trisagio y a esa hora se canta en la adoración nocturna el trisagio es una oración muy, muy, muy grande, pero lo que yo sí me acuerdo es de esta frase simplemente que para mí ha sido como una bomba, ¿sí? Es decir, tiene un poder inmenso para liberación, para cuando haya un peligro inminente, cuando haya una enfermedad, cuando haya un miedo, cuando haya algo fuertísimo, empezar a decir santo, 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 santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y líbranos de todo mal. Y que de alguna manera, un poquito cambiado, se lo volvió a decir el Señor a Sor Faustina Kowalska, ¿verdad? Pero lo que yo digo puede ser ese o el que me enseñó a mí mi mamá, que era lo que siempre ya había aprendido, que es el trisagio tradicional, ¿sí? Y que comienza, como debe de comenzar toda oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y que el parte importante es esta frase, pero a lo mejor no podemos hacerlo siempre, ojalá y pudiéramos hacer el trisagio, ¿verdad? Pero con que nos aprendamos de verdad esta frase, y les digo que es importante que nos acordemos en los momentos de peligro, en los momentos que tengamos una gran necesidad a rezarlo. Y no una vez, sino como rezarlo. Para mí la experiencia es que entre más lo nombras, no sé, 15 minutos, 20 minutos de recibir esa oración, se va llenando el ambiente de una presencia imagínense, de una presencia de la Santísima Trinidad. ¿Qué más poder puede haber? No hay ningún otro poder más grande que la presencia de la Santísima Trinidad. Así que será bueno que nosotros aprendiéramos esto. Simplemente es tan sencillo. Santo, santo, santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia podemos decir allí la necesidad, y líbranos de todo mal, ¿sí? Pues bueno, casi llegamos ya al final de este temita, que ojalá y que alguien pudiera retomarlo y darnos ya toda una enseñanza, ¿verdad? Conforme a lo que nos da la Iglesia Católica. Yo solamente he tratado de contestar algunas preguntas básicas sobre la Santísima Trinidad y solamente algunas citas bíblicas que nos habla aquí básicas en la palabra de Dios sobre la Santísima Trinidad, para que tengamos claro de dónde viene este dogma y que es el más importante en nuestra fe. Les deseamos todo el bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. Estás escuchando Coinonía Media.